La escena que protagoniza Gabriel Rufián frente a Isabel Díaz Ayuso no es un simple intercambio parlamentario ni una de esas broncas calculadas para generar titulares rápidos. Es un momento político de fondo, de esos que condensan años de historia, de memoria y de conflicto ideológico en unos pocos minutos, y que por eso resultan tan incómodos para quienes han construido su liderazgo sobre la desmemoria, el ruido y la simplificación extrema del pasado. Cuando se dice que Rufián humilla a Ayuso no se habla de un insulto ni de una provocación personal, se habla de algo mucho más profundo, de cómo un relato histórico bien armado deja desnudo a un proyecto político que vive de vaciar de contenido la historia y convertirla en un decorado manipulable. Ayuso ha construido buena parte de su figura pública sobre una narrativa de falsa rebeldía. Se presenta como una dirigente antisistema cuando en realidad es una de las expresiones más puras del sistema económico, mediático y político que ha dominado España durante décadas. Su discurso mezcla consignas simples, referencias descontextualizadas a la libertad y una utilización constante del pasado como arma arrojadiza, pero siempre desde una lógica de amnesia selectiva. Habla de comunismo, de dictaduras ajenas, de fantasmas ideológicos, mientras evita cuidadosamente mirar de frente la historia real de este país y el papel que jugaron las élites que hoy ella representa. Rufián entra en escena desde un lugar completamente distinto. No pretende hacerse el moderado ni el gestor amable. Su intervención no busca agradar a los grandes medios ni tranquilizar a los poderes económicos. Habla desde una posición que incomoda porque se apoya en la memoria histórica como herramienta política. Y esa memoria no es abstracta ni retórica, es concreta, con nombres, con fechas y con consecuencias. Cuando Rufián recuerda hechos históricos frente a Ayuso, lo que hace es romper el hechizo del relato simplista que ella intenta imponer. Le recuerda que la política no empieza cuando ella decide que empiece y que la historia no se puede reescribir a golpe de eslogan. La humillación política se produce en ese punto exacto en el que Ayuso se queda sin marco de respuesta. Porque su discurso funciona bien mientras se mueve en el terreno de la provocación superficial, pero se desmorona cuando alguien introduce contexto histórico real. Rufián no necesita levantar la voz ni recurrir al insulto. Le basta con señalar la contradicción entre el discurso de libertad que Ayuso enarbola y la realidad histórica de las políticas que defiende y de las tradiciones políticas de las que procede. Ahí es donde la escena se vuelve incómoda para ella y profundamente reveladora para quien la observa con atención. La derecha española ha invertido décadas en vaciar de contenido la historia democrática del país. Ha reducido la memoria histórica a un asunto incómodo del que es mejor no hablar, ha equiparado a víctimas y verdugos y ha construido un relato en el que el pasado autoritario aparece como un simple accidente superado sin conflicto. Ayuso es heredera directa de esa operación cultural. Su desprecio por las políticas de memoria, su burla constante a quienes reclaman verdad, justicia y reparación, no es una excentricidad personal, es una posición ideológica muy clara. Rufián lo sabe y por eso decide atacar ahí, en el punto donde más duele. Cuando Rufián introduce la historia en el debate, Ayuso pierde el control del guión. Porque su liderazgo no está diseñado para responder a preguntas incómodas sobre el pasado. Está diseñado para el enfrentamiento rápido, para la frase ingeniosa, para el choque simbólico. La historia real, la que habla de represión, de desigualdad estructural, de privilegios heredados, no encaja en su relato de libertad individual y cañas al sol. Esa incompatibilidad es la que Rufián explota con precisión quirúrgica. La escena es épica precisamente porque revela algo que suele permanecer oculto en el ruido parlamentario, la fragilidad intelectual de un proyecto político cuando se le exige coherencia histórica. Ayuso puede gritar, puede victimizarse, puede acusar a sus adversarios de todo tipo de etiquetas, pero no puede explicar por qué defiende con tanto ahínco un modelo económico y social que hunde sus raíces en una historia de desigualdad y autoritarismo. Rufián no se limita a señalarlo, lo expone con calma y con datos, y eso es lo que convierte el intercambio en una lección política. No es casual que este tipo de intervenciones genere tanta incomodidad en la derecha mediática. Porque no se pueden despachar como simples exabruptos. Obligan a responder en un terreno que la derecha evita sistemáticamente, el de la memoria y la responsabilidad histórica. Ayuso prefiere hablar de futuro abstracto, de libertad sin contexto, de enemigos imaginarios. Rufián la devuelve al pasado concreto, al que explica por qué ese futuro que ella promete solo es posible para unos pocos. La humillación, entendida políticamente, consiste en dejar al adversario sin discurso propio. Y eso es exactamente lo que ocurre. Ayuso no puede responder a una lección de historia con un eslogan sin quedar en evidencia. No puede desmentir hechos sin parecer ignorante o manipuladora. No puede cambiar de tema sin admitir implícitamente que no tiene respuesta. En ese silencio forzado,
En esa incomodidad visible, se produce el momento político que tantos intentan minimizar llamándolo bronca o espectáculo. Rufián no actúa solo como diputado, actúa como portavoz de una tradición política que entiende que sin memoria no hay democracia. Su intervención recuerda que las políticas actuales no surgen de la nada, que están conectadas con decisiones tomadas hace décadas y que esas decisiones beneficiaron a unos y perjudicaron a otros. Ayuso, en cambio, actúa como si todo empezara con ella, como si la Comunidad de Madrid fuera un laboratorio aislado de la historia de España. Esa ficción se rompe cuando alguien introduce la variable histórica. El choque entre ambos revela dos formas opuestas de entender la política. Una que la concibe como marketing permanente, como batalla cultural superficial, como provocación constante sin contenido. Otra que la concibe como disputa de sentido, como confrontación ideológica basada en hechos, memoria y análisis. La primera funciona mientras no se la somete a examen. La segunda se fortalece precisamente cuando se la cuestiona. Rufián somete a Ayuso a ese examen y el resultado es demoledor. La reacción posterior de Ayuso y de su entorno confirma el impacto del momento. No se responde al fondo de lo planteado, se intenta desviar la atención, se caricaturiza al adversario, se reduce todo a una cuestión de formas. Pero las formas no eran el problema. El problema era el contenido, y ese contenido queda flotando incluso después de que el ruido mediático intente taparlo. La lección histórica ya ha sido dada y quien la ha escuchado no la olvida fácilmente. Este tipo de escenas son las que explican por qué la derecha teme tanto a figuras como Rufián. No porque insulten, sino porque recuerdan. No porque griten, sino porque conectan pasado y presente. Ayuso puede permitirse despreciar a muchos adversarios, pero no puede permitirse despreciar la historia sin quedar expuesta. Rufián entiende ese punto débil y lo utiliza con inteligencia política. Lo que ocurre después de ese primer impacto es igual de revelador que el propio intercambio. Porque una lección política de este calibre no se mide solo en lo que se dice en el hemiciclo, sino en cómo reverbera fuera de él, en cómo incomoda a quienes llevan años construyendo un relato basado en la simplificación extrema del pasado. La intervención de Rufián activa un mecanismo defensivo inmediato en el ecosistema que rodea a Ayuso, un ecosistema acostumbrado a moverse con comodidad en el terreno del ruido, pero profundamente inseguro cuando se le exige rigor histórico. Ayuso ha logrado convertir la política madrileña en una especie de escenario permanente donde todo se reduce a símbolos fáciles de consumir. Libertad, impuestos bajos, enemigos abstractos, caricaturas del adversario. Ese esquema funciona mientras nadie lo somete a contraste. Pero cuando Rufián introduce la historia como elemento central, el decorado se tambalea. Porque la historia no se puede reducir a un tuit ni a una consigna sin que aparezcan grietas. Y esas grietas muestran algo que el discurso de Ayuso intenta ocultar, que su proyecto no es rupturista ni rebelde, sino profundamente continuista con una tradición política que ha evitado siempre rendir cuentas por el pasado. La derecha madrileña ha convertido la memoria histórica en un campo de batalla cultural precisamente porque sabe que ahí es donde su relato es más débil. Negar, ridiculizar o relativizar el pasado autoritario no es una casualidad, es una estrategia consciente. Ayuso no es ajena a esa estrategia, es una de sus ejecutoras más eficaces. Cuando Rufián le recuerda hechos históricos concretos, no solo la deja sin respuesta, sino que obliga a su entorno a activar los mecanismos habituales de deslegitimación. Se acusa al adversario de vivir en el pasado, de reabrir heridas, de no hablar de los problemas reales. Pero esa respuesta defensiva es, en sí misma, una admisión implícita de derrota en el terreno del argumento. Porque hablar de historia no es vivir en el pasado, es explicar el presente. Rufián no introduce la memoria como un ejercicio nostálgico, sino como una herramienta de análisis político. Señala que muchas de las desigualdades actuales, muchas de las estructuras de poder que Ayuso defiende como naturales, tienen raíces históricas muy concretas. Negar esa conexión es una forma de proteger privilegios, no de avanzar. La incomodidad de Ayuso se hace visible no solo en su lenguaje corporal, sino en la pobreza de sus respuestas posteriores. Recurre a la descalificación, al victimismo, a la acusación de radicalismo. Pero ninguna de esas estrategias responde a lo esencial. No explica por qué rechaza las políticas de memoria. No explica por qué banaliza un pasado que marcó a millones de personas. No explica por qué su idea de libertad excluye sistemáticamente a quienes quedaron fuera de ese relato triunfalista de la transición. Rufián, en cambio, no necesita insistir demasiado. Sabe que la semilla ya está plantada. La lección histórica funciona porque interpela incluso a quienes no comparten todas sus posiciones políticas.
Funciona porque apela a algo elemental, la coherencia. No se puede hablar de libertad ignorando cómo se construyó la falta de libertad. No se puede defender un modelo social sin asumir su genealogía. Ayuso intenta hacerlo constantemente, y Rufián se limita a mostrar esa contradicción. Este tipo de enfrentamientos explican por qué la derecha ha invertido tanto esfuerzo en convertir el debate político en una sucesión de provocaciones superficiales. El ruido protege de la profundidad. Mientras se discute sobre frases sacadas de contexto o sobre gestos simbólicos, no se habla de historia, de estructuras ni de responsabilidades. Rufián rompe ese equilibrio introduciendo un elemento que no se puede trivializar sin quedar en evidencia. La historia no se puede responder con un meme sin que se note el vacío. La reacción mediática posterior sigue un patrón muy reconocible. Se intenta reducir el momento a una bronca más, se habla de tono, de educación, de formas. Se evita deliberadamente entrar en el contenido de lo dicho. Esa evasión confirma la eficacia de la intervención. Cuando el foco se desplaza a las formas es porque el fondo resulta incómodo. Ayuso y su entorno saben que discutir sobre historia real, sobre memoria democrática y sobre las raíces de su proyecto político es un terreno en el que salen perdiendo. Hay algo especialmente significativo en cómo este episodio conecta con una tendencia más amplia de la política española. Durante años, se ha intentado imponer la idea de que mirar al pasado es una pérdida de tiempo, un lujo ideológico. Pero esa idea solo beneficia a quienes nunca tuvieron que rendir cuentas por ese pasado. Rufián desmonta esa premisa recordando que la historia no es un lastre, es una clave interpretativa. Sin ella, la política se convierte en un juego vacío de consignas. Ayuso encarna perfectamente esa política vaciada de historia. Su discurso sobre la libertad no explica quién pudo disfrutarla y quién no. Su defensa del modelo económico madrileño no explica cómo se construyó ni a costa de quién. Su rechazo a la memoria democrática no es una casualidad, es una condición necesaria para que su relato funcione. Rufián introduce precisamente aquello que su discurso necesita expulsar para mantenerse coherente. La humillación política se produce porque Ayuso queda atrapada entre dos opciones igualmente dañinas. Si responde a la historia, debe admitir realidades incómodas. Si la ignora, confirma que su discurso es superficial. Rufián la coloca en ese dilema con una naturalidad que demuestra oficio político. No la ataca desde el insulto, la ataca desde la coherencia. Y en política, la coherencia es un arma mucho más poderosa que la provocación vacía. Este episodio también revela algo importante sobre el papel de la izquierda en el debate público. Durante demasiado tiempo, sectores progresistas han aceptado el marco impuesto por la derecha, evitando hablar de historia por miedo a ser acusados de anclarse en el pasado. Rufián rompe con ese complejo y demuestra que la memoria puede ser una herramienta de confrontación eficaz. No para dividir por capricho, sino para explicar por qué ciertos discursos son falsos o incompletos. La lección histórica que Rufián da a Ayuso no va dirigida solo a ella. Va dirigida a una audiencia mucho más amplia que ha sido bombardeada durante años con un relato simplificado de la historia española. Un relato que presenta la democracia como un punto de llegada sin conflicto, sin vencedores ni vencidos, sin responsabilidades. Rufián introduce matices, conflictos y preguntas incómodas. Eso es lo que convierte su intervención en algo más que una escena viral. Ayuso representa una generación política que ha aprendido a moverse en la superficie, a dominar el titular y la provocación. Rufián, con esta intervención, recuerda que la política no se agota ahí. Que hay capas más profundas que, cuando se activan, descolocan a quienes nunca han tenido que descender a ellas. La historia es una de esas capas. Y es especialmente peligrosa para proyectos que se construyen sobre la negación de sus propias raíces. A medida que el eco de esa intervención se extiende, lo que queda claro es que el verdadero daño al discurso de Ayuso no se produce en el momento exacto del intercambio, sino en la imposibilidad posterior de recomponer su relato sin reconocer aquello que intenta borrar. La política basada en consignas funciona mientras nadie exige coherencia histórica. Cuando esa exigencia aparece, se abre una fisura que no se puede cerrar con rapidez ni con gestos teatrales. Rufián ha demostrado entender ese mecanismo y lo utiliza con una precisión que va mucho más allá de la provocación puntual. Ayuso intenta reconstruir su posición recurriendo a una estrategia habitual: presentar la memoria histórica como una obsesión de la izquierda, como una distracción frente a los problemas reales de la gente. Pero esa dicotomía es falsa, y Rufián la desmonta implícitamente al conectar pasado y presente. La historia no compite con los problemas actuales, los explica. Las desigualdades territoriales, el modelo económico madrileño,
la concentración de poder y riqueza, no son fenómenos espontáneos. Son el resultado de decisiones políticas acumuladas durante décadas. Negar esa continuidad es una forma de proteger a quienes se beneficiaron de ella. La derecha madrileña ha construido su hegemonía cultural precisamente sobre esa negación. Ha logrado que hablar de historia sea visto como algo incómodo, casi indecoroso, mientras hablar de libertad abstracta se presenta como moderno y positivo. Rufián rompe esa lógica al devolver a la historia su carácter político. No como un ejercicio académico, sino como una herramienta para desenmascarar discursos vacíos. Ayuso no puede responder a eso sin renunciar a uno de los pilares de su liderazgo, la simplificación extrema. La incomodidad se intensifica porque el señalamiento no es ideológico en abstracto, es concreto. Rufián no habla de conceptos etéreos, habla de hechos, de procesos, de consecuencias. Esa concreción obliga a Ayuso a elegir entre negar la realidad o admitir que su discurso es incompleto. Ambas opciones son políticamente costosas. La negación la expone como alguien dispuesta a manipular el pasado. La admisión la obliga a revisar un relato que ha sido clave para su éxito mediático. El episodio también pone de manifiesto una diferencia fundamental en la relación con el tiempo político. Ayuso vive en el presente inmediato, en la reacción constante, en el titular del día. Rufián introduce una temporalidad más larga, una mirada que conecta generaciones, decisiones y estructuras. Esa diferencia descoloca porque exige pensar más allá del impacto inmediato. La política de la derecha madrileña no está diseñada para eso, está diseñada para el consumo rápido. Cuando se le exige profundidad, se revela su fragilidad. Hay además un elemento simbólico muy potente en esta escena. Ayuso representa a una derecha que se presenta como moderna, desacomplejada y sin ataduras al pasado. Rufián le recuerda que esa supuesta modernidad se apoya sobre una amnesia interesada. Que no se puede hablar de libertad sin hablar de quien la negó durante décadas. Que no se puede reivindicar un modelo de éxito sin explicar a quien dejó atrás. Esa interpelación rompe la narrativa de ruptura que Ayuso intenta encarnar. La reacción airada de su entorno confirma el golpe. No se entra al fondo del asunto, se ataca al mensajero. Se acusa a Rufián de demagogo, de agitador, de vivir anclado en el pasado. Es una estrategia defensiva clásica que evita la discusión real. Pero esa evitación tiene un coste, deja intacta la pregunta que Rufián ha planteado. Y las preguntas sin respuesta son mucho más corrosivas que las acusaciones directas. Este tipo de momentos también explican por qué la derecha teme tanto a la memoria histórica cuando se utiliza con rigor. No porque reabra heridas, sino porque revela continuidades incómodas. Revela que muchos privilegios actuales no son fruto exclusivo del mérito, sino de estructuras heredadas. Revela que el discurso de libertad convive con políticas que restringen derechos a quienes no encajan en el modelo dominante. Ayuso intenta mantener separadas esas dimensiones, Rufián las conecta y ese gesto es profundamente político. La lección que se desprende de este intercambio va más allá de los protagonistas. Muestra que el debate político puede elevarse cuando se abandona la lógica del insulto y se apuesta por el contenido. Rufián no necesita humillar a Ayuso con palabras gruesas, la deja en evidencia mostrando la pobreza conceptual de su discurso cuando se le exige profundidad histórica. Esa forma de confrontación es mucho más eficaz porque no depende del tono, sino de la solidez del argumento. La derecha mediática intenta minimizar el episodio precisamente porque sabe que tiene potencial pedagógico. No conviene que se extienda la idea de que el discurso de Ayuso es frágil cuando se lo somete a análisis histórico. No conviene que se entienda que su liderazgo se apoya en una narrativa incompleta. Por eso se insiste en reducirlo todo a una anécdota, a un enfrentamiento personal. Pero el contenido sigue ahí, y quienes lo escucharon con atención lo incorporan a su lectura política. Este momento también interpela a una parte de la izquierda que ha dudado a la hora de utilizar la memoria como herramienta política. Durante años, se ha aceptado el marco de que hablar de historia era electoralmente peligroso. Rufián demuestra que lo peligroso es renunciar a ella. Cuando la izquierda abandona la memoria, deja el terreno libre para que la derecha reescriba el pasado a su conveniencia. Recuperarla no es un gesto nostálgico, es una necesidad democrática. Ayuso, al intentar esquivar el debate histórico, refuerza la percepción de que su proyecto no soporta ese escrutinio. La libertad que defiende aparece entonces como un concepto vacío, desligado de cualquier análisis estructural. Rufián, al contrario, muestra que la libertad solo tiene sentido cuando se entiende quién la tuvo y quién no, quién la disfrutó y quién la perdió.
Esa diferencia conceptual es clave y explica por qué el intercambio resulta tan desigual. El episodio también tiene un efecto acumulativo. No es la primera vez que Ayuso muestra dificultades para responder a argumentos que van más allá del eslogan. Pero cada vez que ocurre, se va construyendo una imagen más completa de sus límites políticos. Rufián contribuye a esa acumulación al añadir una capa que no se puede borrar fácilmente, la de la falta de profundidad histórica. Esa etiqueta, una vez instalada, es difícil de desmontar. La épica del momento no está en el gesto ni en el aplauso, está en la inversión de roles. Ayuso, acostumbrada a dominar el escenario mediático, aparece descolocada. Rufián, a menudo caricaturizado como provocador, aparece como alguien que aporta contexto y análisis. Esa inversión desafía muchos prejuicios y obliga a revisar percepciones. Es ahí donde la escena adquiere un valor político duradero. Este tercer tramo del guión profundiza en el impacto estructural de la intervención. No se trata solo de un intercambio brillante, sino de una demostración de que la política puede recuperar profundidad incluso en un entorno saturado de ruido. El efecto acumulado de este episodio empieza a hacerse visible cuando se observa cómo cambia el marco del debate más allá del momento concreto. Ya no se trata solo de una intervención brillante, sino de una grieta que obliga a replantear la imagen cuidadosamente construida de Isabel Díaz Ayuso como figura sólida e incontestable. Rufián no solo introduce historia, introduce algo todavía más incómodo para un liderazgo basado en la provocación constante: introduce complejidad. Y la complejidad es el enemigo natural de los relatos simplificados que necesitan blancos y negros para sobrevivir. Ayuso ha sabido moverse con gran habilidad en un ecosistema mediático que premia la simplificación. Su discurso se ha diseñado para ser fácilmente replicable, para generar adhesiones emocionales rápidas y para esquivar cualquier análisis estructural. La historia, cuando se aborda con rigor, rompe ese esquema porque obliga a contextualizar, a matizar y a asumir contradicciones. Rufián no le exige que se declare culpable de nada, le exige que asuma que su proyecto no surge de la nada. Y esa exigencia es profundamente subversiva para un liderazgo que necesita presentarse como espontáneo, casi natural. El problema para Ayuso no es solo no haber sabido responder, es no poder hacerlo sin traicionar su propio personaje político. Su figura se apoya en la idea de que ella representa una ruptura con lo anterior, una especie de renacimiento liberal frente a un pasado que describe de forma interesada como gris, opresivo o irrelevante. Cuando Rufián conecta ese pasado con el presente, cuando muestra que muchas de las estructuras que ella defiende son herederas directas de decisiones históricas muy concretas, ese personaje empieza a resquebrajarse. La derecha madrileña ha invertido enormes recursos en despolitizar la historia. No en el sentido de hacerla objetiva, sino en el sentido de neutralizarla. Convertirla en algo lejano, cerrado, sin efectos actuales. Rufián rompe esa neutralización al politizarla de nuevo, al devolverle su capacidad de explicar por qué la realidad es como es. Ayuso, acostumbrada a moverse en un presente perpetuo, se encuentra sin herramientas para responder a una pregunta que va más allá del aquí y ahora. La escena también deja en evidencia una diferencia fundamental en la preparación política de ambos. Rufián demuestra un dominio del contexto histórico que le permite articular un discurso coherente, mientras que Ayuso se apoya casi exclusivamente en consignas. Eso no significa que uno sea más inteligente que la otra en términos personales. Significa que uno ha construido su discurso sobre contenidos y la otra sobre impacto. Cuando el impacto no basta, el contenido se impone. Y eso es exactamente lo que ocurre. El silencio incómodo, las respuestas evasivas y los intentos posteriores de desviar la atención son síntomas de una derrota política concreta. No una derrota electoral, sino una derrota discursiva. Ayuso pierde el control del marco y, cuando eso ocurre, queda expuesta a un terreno que no domina. La derecha suele acusar a la izquierda de vivir anclada en el pasado, pero en realidad es la derecha la que necesita que el pasado no se mire demasiado de cerca. Porque cuando se mira, se entiende mejor el presente. Este episodio también tiene un impacto simbólico importante en la percepción de la política institucional. Durante años, se ha instalado la idea de que el Parlamento es un teatro vacío, un espacio de confrontación estéril. Momentos como este demuestran que todavía puede ser un lugar donde se producen debates de fondo. Rufián utiliza la tribuna para algo más que para lanzar consignas, la utiliza para disputar el sentido de la historia. Y esa utilización devuelve a la institución una función que muchos daban por perdida. Ayuso, en cambio, queda atrapada en la lógica del espectáculo. Intenta responder desde el personaje que le ha dado réditos mediáticos, pero ese personaje no está diseñado para soportar un debate histórico serio.
Está diseñado para el choque rápido, para la frase ingeniosa, para la victimización inmediata. Cuando eso falla, no queda mucho más. La historia no se puede interrumpir con un aplauso ni con una acusación genérica. La incomodidad de la derecha no se limita a Ayuso. Se extiende a un proyecto político que ha hecho de la amnesia una herramienta central. La memoria histórica, cuando se utiliza con rigor, no es un ataque ideológico, es un espejo. Y no todos los proyectos se reconocen en ese espejo. Rufián coloca ese espejo delante de Ayuso y obliga a mirarse. La reacción es apartar la mirada, pero el reflejo ya ha sido visto. Este tipo de intervenciones también tiene un efecto pedagógico en quienes observan la política con distancia. Muestra que no todo se reduce a insultos o a teatro, que existe la posibilidad de elevar el nivel del debate. Rufián demuestra que se puede confrontar con dureza sin caer en la descalificación personal. Ayuso, al no poder seguir ese ritmo, queda asociada a una política de superficie que empieza a mostrar sus límites. La lección histórica que se produce no es unilateral. No se trata de que Rufián imparta una clase y Ayuso la reciba pasivamente. Se trata de que el intercambio revela algo esencial sobre cómo se construyen los discursos políticos. Uno se construye acumulando contexto, el otro eliminándolo. Mientras el contexto no aparece, ambos pueden convivir. Cuando aparece, uno se impone sobre el otro. El episodio también invita a reflexionar sobre el uso del término libertad en el discurso político. Ayuso lo ha convertido en su bandera, pero lo utiliza de forma abstracta, desligada de cualquier análisis material. Rufián, al introducir la historia, devuelve la libertad a su dimensión concreta. ¿Quién fue libre? ¿Quién no? ¿En qué condiciones? ¿A costa de qué? Esas preguntas no pueden responderse sin incomodar a quienes prefieren una libertad sin memoria. La derecha madrileña intenta responder a esta incomodidad reforzando su discurso cultural. Se intensifican los ataques a la memoria histórica, se ridiculizan las políticas de reparación, se insiste en pasar páginas sin leerla. Pero ese refuerzo defensivo tiene un efecto contrario al deseado. Hace aún más evidente que hay algo que se quiere ocultar. Rufián no necesita insistir demasiado, la reacción habla por sí sola. La épica del momento reside también en la inversión de expectativas. Muchos esperan de Rufián provocación vacía y se encuentran con análisis. Muchos esperan de Ayuso firmeza ideológica y se encuentran con evasión. Esa inversión altera percepciones y obliga a replantear estereotipos. En política, cambiar percepciones es tan importante como ganar votaciones. Rufián logra eso sin necesidad de una mayoría parlamentaria, solo con una intervención bien construida. Este cuarto tramo del guión consolida la idea de que el episodio no es aislado ni anecdótico. Es una manifestación clara de un conflicto más profundo entre dos formas de entender la política. Una basada en el marketing, la amnesia y la simplificación. Otra basada en la memoria, el análisis y la confrontación ideológica real. Mientras la primera domina el ciclo mediático, la segunda demuestra su fuerza cuando se le da espacio. Ayuso queda tocada no porque haya perdido un debate puntual, sino porque queda expuesta la fragilidad de su discurso cuando se le exige algo más que impacto. Rufián, en cambio, sale reforzado porque demuestra que la izquierda puede disputar el sentido común no solo desde la emoción, sino desde el conocimiento. El tramo final de este análisis permite entender por qué momentos como el protagonizado por Rufián y Ayuso no son simples anécdotas parlamentarias, sino síntomas de un desgaste más profundo de un modelo político basado casi exclusivamente en la confrontación superficial. La escena no marca un punto final, sino un punto de inflexión. A partir de ahí, el discurso de Ayuso ya no puede apoyarse únicamente en la inercia mediática sin arrastrar consigo la sospecha de vacío conceptual que Rufián ha sabido poner en evidencia. La política de Ayuso se ha sostenido durante años sobre una lógica muy concreta: simplificar la realidad hasta hacerla emocionalmente digerible y convertir cualquier cuestionamiento en un ataque personal o ideológico. Esa lógica es eficaz mientras el debate se mantiene en un plano abstracto. Pero cuando se introduce la historia como herramienta de análisis, esa abstracción se rompe. La historia obliga a concretar, a situar los discursos en un contexto que no siempre resulta favorable. Rufián introduce ese contexto y demuestra que el proyecto político de Ayuso no es tan novedoso ni tan rupturista como pretende. Uno de los aspectos más incómodos para la derecha es que la historia, cuando se expone con rigor, muestra continuidades que desmienten los relatos de libertad individual desligados de cualquier análisis estructural. Ayuso habla de mérito, de esfuerzo y de elección personal, pero evita sistemáticamente hablar de las condiciones materiales que hacen posibles esas elecciones.
Rufián no la acusa directamente de insensibilidad social, simplemente le recuerda que esas condiciones no surgen por generación espontánea, sino que están determinadas por decisiones políticas acumuladas en el tiempo. La imposibilidad de responder a ese planteamiento sin revisar el propio discurso explica la reacción defensiva posterior. No se trata solo de proteger a Ayuso como líder, se trata de proteger un marco ideológico que ha sido extremadamente rentable para la derecha madrileña. Un marco que presenta cualquier análisis estructural como victimismo y cualquier referencia al pasado como una obsesión. Rufián desmonta ese marco mostrando que sin análisis estructural no hay comprensión real del presente. Este tipo de intervenciones tienen además un efecto corrosivo a medio plazo. No generan un colapso inmediato del adversario, pero introducen una duda persistente. Cada vez que Ayuso vuelva a hablar de libertad, habrá quien recuerde la ausencia de contexto histórico. Cada vez que se burle de la memoria democrática, habrá quien piense en que necesita ocultar para que su discurso funcione. Esa duda no se borra con facilidad, porque no depende de un error puntual, sino de una carencia estructural. La épica del momento no reside solo en la contundencia del mensaje, sino en la serenidad con la que se transmite. Rufián no necesita exagerar ni dramatizar. Su intervención funciona porque está bien anclada en hechos y en una lectura política coherente. Ayuso, acostumbrada a dominar el terreno emocional, se encuentra desarmada frente a una confrontación que no apela al aplauso fácil. Esa asimetría es la que explica por qué el intercambio resulta tan desigual. Este episodio también revela algo importante sobre el estado del debate público en España. Durante años, se ha normalizado una política de baja intensidad intelectual, donde el ruido sustituye al argumento. Rufián demuestra que todavía es posible romper esa dinámica introduciendo contenido sin renunciar a la claridad. No se trata de hacer discursos académicos, sino de no renunciar a la complejidad cuando es necesaria. Ayuso representa lo contrario, la reducción constante de la realidad para que encaje en un relato emocionalmente eficaz. La reacción de los medios afines a la derecha confirma el impacto del momento. Se intenta diluir su significado, se habla de espectáculo, de provocación, de ruido. Se evita deliberadamente analizar el contenido histórico de la intervención. Ese silencio selectivo es revelador. Indica que el problema no es lo que se dijo, sino que se dijera. La memoria, cuando se articula políticamente, desestabiliza relatos construidos sobre la amnesia. Este choque también interpela a quienes observan la política desde una posición más distante. Muestra que no todo es intercambiable, que no todos los discursos tienen el mismo peso. Rufián no gana el debate porque sea más agresivo, sino porque su discurso está mejor armado. Ayuso pierde porque su relato no resiste una mínima exigencia de coherencia histórica. Esa diferencia es fundamental y explica por qué el episodio sigue resonando más allá del momento concreto. La figura de Ayuso, tan asociada a la idea de libertad, queda así atrapada en una contradicción difícil de resolver. Defender la libertad sin asumir su historia implica vaciarla de contenido. Rufián no se limita a señalar esa contradicción, la convierte en el eje del debate. Y cuando una contradicción se convierte en eje, ya no se puede esquivar sin pagar un precio político. Este tipo de lecciones políticas no se imponen por decreto ni se traducen automáticamente en cambios electorales. Su efecto es más lento, pero también más profundo. Cambian la forma en que se perciben los discursos, alteran los marcos de interpretación y debilitan relatos que parecían sólidos. Rufián contribuye a ese proceso al demostrar que la historia sigue siendo una herramienta política poderosa, incluso en un contexto dominado por la inmediatez. La derecha madrileña intentará recomponer su relato reforzando los elementos que le han funcionado hasta ahora: más provocación, más victimismo, más polarización superficial. Pero ese refuerzo tiene límites. Cada vez que se intensifica, deja más claro que se está evitando un debate de fondo. Y cada vez que se evita un debate de fondo, se refuerza la percepción de que no se tiene respuesta. Este episodio también tiene un valor interno para la izquierda. Demuestra que no es necesario renunciar al contenido para ser eficaz mediáticamente. Que se puede confrontar con claridad sin caer en el grito. Que la memoria histórica, bien utilizada, no espanta al electorado, sino que puede activar preguntas necesarias. Rufián rompe con el complejo de inferioridad que durante años ha llevado a muchos sectores progresistas a aceptar el marco del adversario. La escena deja una imagen difícil de borrar. Una dirigente acostumbrada a dominar el relato queda descolocada frente a un adversario que introduce profundidad. Esa imagen circula, se comenta y se incorpora al imaginario político. No como una humillación personal, sino como una demostración de límites.
Y en política, mostrar los límites del adversario es una de las formas más eficaces de debilitar su hegemonía cultural. Este quinto tramo del guión consolida la idea de que la intervención de Rufián no fue un golpe de efecto aislado, sino una operación política consciente. Una operación que utiliza la historia como herramienta para desmontar un discurso basado en la simplificación. Ayuso queda expuesta no porque se equivoque en un dato, sino porque su proyecto necesita evitar ese tipo de confrontaciones para mantenerse coherente. El cierre de este recorrido permite comprender que lo ocurrido entre Gabriel Rufián e Isabel Díaz Ayuso no es simplemente un episodio más en la larga cadena de enfrentamientos parlamentarios, sino un síntoma de algo mucho más profundo que afecta al corazón mismo del modelo político que la derecha ha intentado consolidar en los últimos años. La escena funciona como una radiografía. Expone no solo a una dirigente concreta, sino a una forma de hacer política que depende de la amnesia, de la simplificación y de la negación sistemática de las raíces históricas de los problemas actuales. Rufián no actúa como un francotirador aislado ni como un provocador sin estrategia. Su intervención se inscribe en una lógica clara: recuperar la historia como campo de disputa política. En un contexto donde la derecha ha conseguido presentar la memoria como un estorbo y el análisis estructural como una obsesión ideológica, introducir la historia es un gesto profundamente disruptivo. No porque sea radical, sino porque obliga a abandonar la comodidad del eslogan y a enfrentarse a la complejidad real del país. Ayuso, cuyo liderazgo se apoya precisamente en evitar esa complejidad, queda expuesta de manera inevitable. La verdadera humillación política no está en la forma, sino en el resultado. Ayuso no queda desacreditada por un error puntual ni por una mala respuesta improvisada, queda desacreditada porque su discurso no está preparado para responder a preguntas que vayan más allá del presente inmediato. Su idea de libertad funciona como consigna, pero se desmorona cuando se le exige explicar de dónde viene, a quien benefició históricamente y a quien dejó fuera. Rufián no necesita acusarla directamente, basta con colocar esas preguntas en el centro para que el vacío se haga evidente. Este episodio demuestra algo que la derecha intenta ocultar constantemente: que la política no puede separarse de la historia sin convertirse en un ejercicio vacío. Las decisiones actuales están atravesadas por herencias, por estructuras de poder, por desigualdades acumuladas. Negar esa continuidad no es neutralidad, es una toma de partido a favor del statu quo. Ayuso ha construido su liderazgo precisamente sobre esa negación, presentándose como una figura moderna y desacomplejada mientras reproduce, sin cuestionarlas, lógicas profundamente conservadoras. Rufián rompe esa fachada al mostrar que no hay modernidad real sin una revisión crítica del pasado. La reacción posterior confirma el alcance del golpe. No hay un esfuerzo serio por rebatir el contenido histórico de la intervención, solo intentos de desviar la atención hacia el tono, la supuesta provocación o la personalidad del mensajero. Esa ausencia de respuesta de fondo es reveladora. Indica que no hay un relato alternativo sólido que pueda competir con una lectura histórica mínimamente rigurosa. Cuando el poder no puede responder con argumentos, recurre al ruido. Y el ruido, por definición, no resuelve nada, solo retrasa lo inevitable. Este momento también tiene un valor estratégico para la izquierda en su conjunto. Durante años, muchos sectores progresistas han aceptado la idea de que hablar de historia era electoralmente arriesgado, que convenía centrarse exclusivamente en el presente y evitar debates incómodos. Rufián demuestra lo contrario. Demuestra que la memoria, cuando se utiliza con inteligencia política, no aleja, sino que aclara. No divide por capricho, sino que explica por qué las divisiones existen. No reabre heridas artificialmente, sino que señala heridas que nunca se cerraron. Ayuso representa una derecha que necesita que esas heridas no se nombren para poder presentarse como garante de una libertad abstracta y deshistorizada. Esa libertad, al no tener raíces ni contexto, puede adaptarse a cualquier discurso, pero también se vacía de contenido real. Rufián devuelve la libertad a su dimensión material, histórica y social. La convierte en algo que se puede analizar, discutir y disputar. Esa operación es especialmente peligrosa para un liderazgo que vive de apropiarse de palabras sin someterlas a examen. La escena también revela una diferencia profunda en la relación con la verdad política. Ayuso se mueve con comodidad en un terreno donde la verdad es secundaria frente al impacto. Rufián, en cambio, apuesta por un discurso que, sin ser académico, se apoya en hechos y procesos reconocibles. Esa diferencia explica por qué el intercambio no es equilibrado. No es un choque de estilos. Es un choque de niveles. Uno se mueve en la superficie, el otro introduce profundidad. Cuando eso ocurre, el resultado suele ser desigual.
El impacto de este tipo de momentos no se mide en aplausos inmediatos ni en encuestas instantáneas. Se mide en el desgaste lento pero constante de un relato que empieza a mostrar grietas. A partir de ahora, cada vez que Ayuso intente descalificar la memoria histórica, su discurso estará atravesado por la sospecha de superficialidad. Cada vez que hable de libertad, habrá quien recuerde que no explicó su genealogía. Esa asociación es difícil de borrar porque no depende de un error aislado, sino de una carencia estructural. Este episodio también contribuye a cambiar la percepción de Rufián como actor político. Más allá de la caricatura interesada que suele hacerse de él, aquí aparece como alguien capaz de elevar el debate y de utilizar el Parlamento para algo más que la provocación. Esa imagen desafía estereotipos y amplía el margen de acción de la izquierda en el terreno discursivo. Demuestra que se puede ser contundente sin caer en el vacío, que se puede confrontar sin renunciar al contenido. La derecha madrileña intentará recomponerse reforzando su estrategia habitual. Más polarización superficial, más victimismo, más acusaciones genéricas. Pero ese refuerzo tiene un límite claro, no responde a la pregunta central que Rufián ha colocado sobre la mesa. ¿De dónde viene el modelo que defiendes? ¿Qué historia lo sostiene? ¿A quién benefició y a quién excluyó? Mientras esas preguntas no tengan respuesta, el relato seguirá debilitándose, por muy eficaz que sea a corto plazo. Este momento también interpela a una ciudadanía cansada de la política como espectáculo. Muestra que todavía es posible un debate que vaya más allá del intercambio de consignas. Que todavía se pueden producir escenas donde el contenido importa más que el ruido. Rufián no gana porque grite más fuerte, gana porque introduce sentido. Ayuso pierde porque su discurso no soporta esa exigencia. Esa lección no pasa desapercibida para quienes buscan algo más que entretenimiento en la política. El uso de la historia como herramienta política no es una obsesión del pasado, es una necesidad del presente. Las sociedades que renuncian a entender su historia están condenadas a repetir sus errores o a mantener sus injusticias bajo nuevas formas. Rufián lo entiende y actúa en consecuencia. Ayuso, al rechazar ese enfoque, se coloca en una posición defensiva que revela los límites de su proyecto.